Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. En este video vamos a platicar sobre la recta en el plano. Y esto con el objeto de mostrar cómo es que nuestros amigos los vectorcitos nos pueden ayudar a construir lugares geométricos en R2. Para ello, tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a presentar el concepto fundamental de vector director de una recta, para enseguida ocuparlo al mostrar la ecuación vectorial de la recta en el plano. Enseguida veremos que a partir de esta ecuación vectorial pueden obtenerse todas las demás ecuaciones que seguramente ya dominan desde la prepa. Y por último, resolveremos un breve ejercicio numérico. ¿Están listos? Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos. Muy bien, bueno, pues primero lo primero, para poder hablar de la ecuación vectorial de una recta, es preciso conocer el concepto de vector de dirección o vector director de una recta, que no es otra cosa que un vectorcito muy particular con la propiedad de ser paralelo a la recta en cuestión. Ojo con este concepto. Y pues bueno, ¿cómo escribimos a base de puro vector y puntitos a la recta en R2? Pues bueno, esta definición nos lo muestra y nos dice pues que una recta es en principio pues un conjunto de puntos, en este caso puntos de R2, en el cual hay un punto en particular, por supuesto en R2, y un vector no nulo del espacio vectorial de dimensión 2, tales que el conjunto puede escribirse de este modo. Es decir, el conjunto L que observemos está garigoleada, se describe como el conjunto de puntos P, tales que P puede escribirse como la suma del punto P sub 0 más T veces el vector A, siendo T un número real, ¿correcto? Muy bien. Bueno, pues aquí es precisamente donde entra la noción de vector director. El vector director es este vector no nulo, o sea, el vectorcito A que vemos en pantalla. Te decíamos, tiene que ser un número real y P sub 0, un puntito en R2. En otras palabras, P sub 0 es un punto, ojo, conocido de la recta, en tanto que A es, pues, el vector de dirección o vector director de la recta L, ¿correcto? Muy bien, bueno, pues fíjense bien, hay que reconocer un detalle muy importante. ¿Por qué decimos que el vector director no puede ser nulo? ¿Ya se dieron cuenta? Pues sí, efectivamente, si resultara que el vector director es el vectorcito 0, en la ecuación quedaría el conjunto de puntos P tales que P es igual a P sub 0. Así que solo cabría un único valor para P. ¿Cuál? El de P sub 0, por supuesto. Así es que eso no es un conjunto de puntos, es un conjunto de un punto. Y definitivamente una recta pues no es lo mismo que un punto, ¿cierto? Pues bueno, esa es la razón pues de que el vector director
deba ser no nulo, o sea, debe ser distinto del vectorcito 0. Bien, ¿y cuál es el papel del escalar t en nuestra ecuación? Fíjense bien, aquí tenemos una representación de la recta en donde se muestra en azul el punto conocido, que es el punto P sub 0, y en rojo al vectorcito de dirección, ¿correcto? Pues bueno, supongamos, por ejemplo, que el escalar t cobra particularmente el valor de 1. Bueno, pues en tal caso, nos quedaría en la ecuación que P es igual a P sub 0 más una vez el vector de dirección A, ¿cierto? Pues bueno, esto quiere decir, si ustedes recuerdan, que como a todo punto del plano le corresponde un único vector con punto inicial en el origen y punto final, el punto en cuestión, pues el vector asociado al puntito P sub 0 es este que acabo de trazar acá, ¿cierto? Pues bueno, vamos a suponer que su punto inicial es este, que aquí está justamente el origen, y pues por la ley del paralelogramo, ¿se acuerdan ustedes? Tendremos que la representación gráfica de esta suma será este vector que acabo de trazar, ¿cierto? Así es que, bueno, en tal caso, el punto P es este de acá. Siguiendo un razonamiento similar, o sea, si pensamos en el caso en el que el real cobre el valor concreto de 2, nuestra ecuación nos quedaría como P igual a P sub 0 más 2 veces el vector de dirección A. O sea, 2 veces el vector director A es pues el doble de este vector, ¿de acuerdo? Y en tal caso, la P en cuestión, bajo este razonamiento de la ley del paralelogramo, nos quedaría acá. O sea, conforme hemos fijado un valor concreto de T, hemos obtenido puntos concretos sobre la recta. Como T puede cobrar infinitos valores, puesto que pertenece a los reales, la ecuación nos está indicando que L es un conjunto infinito de puntos en el plano, o sea, un conjunto infinito de puntos en R2, como nosotros ya intuimos por nuestras clases en el bachillerato. Bien, pues resulta que esta ecuación vectorial de la recta en R2 nos sirve para obtener todas las demás ecuaciones cartesianas que seguramente ustedes ya conocen desde el bachillerato. Así es que, pues bueno, como recordarán, pues la recta es un lugar geométrico de R2 con un montón de ecuaciones. O sea, este mismo GIS viene en distintos colores mismos que vamos a revisar rápidamente a continuación. A partir de la ecuación vectorial de una recta en R2, las primeritas ecuaciones que podremos obtener son las denominadas paramétricas, que son estas que vemos en color rojo ahora en pantalla. ¿Correcto? Muy bien, pues, ¿cómo las obtuvimos? A partir de la ecuación vectorial, que es esta, y puesto que estamos trabajando en R2, o sea, en el plano,
los puntitos P y P sub 0 se describirán de este modo, es decir, como pares ordenados. Y, pues, por supuesto, el vector director será de dimensión 2. Así es que, bueno, como estamos hablando en la ecuación de una igualdad, tendremos que indicarla elemento a elemento. O sea, en el primer caso, x es igual a x sub 0 más t veces a sub 1, que es esto que se ve acá, y, por supuesto, tendremos también que y es igual a y sub 0 más t veces a sub 2, como tenemos acá. Así es que ya no tenemos una ecuación, tenemos dos, por eso son ecuaciones paramétricas. ¿Y cuál es el parámetro? A ver, ahí atrás, ¿no? ¿No? ¿Estaban platicando? Más atención. ¿Alguien por acá? Adelante, ¿no? Ah, muy bien, sí, claro. El parámetro, por supuesto, es el escalar t, porque conforme t cobra distintos valores en los reales, x y y cobrarán también distintos valores. O sea, la ecuación que describe a x depende de t y la ecuación que describe a y también depende de t. Alguien podría decir, bueno, pero también depende de x sub 0 y y sub 0 y de a sub 1 y de a sub 2. Sí, esto es correcto. No obstante, x sub 0 y y sub 0 son conocidos toda vez que p sub 0 es un punto conocido en la recta. Lo mismo el vector a. O sea, a sub 1 y a sub 2 son elementos conocidos de antemano. Así que el único parámetro posible es el escalar t en las ecuaciones paramétricas. Y es precisamente a partir de las ecuaciones paramétricas que podemos empezar a verle formita cartesiana a nuestra recta. Fíjense bien. De aquí, de esta ecuación paramétrica, podemos despejar al escalar t. Y tendríamos pues que x menos x sub 0 entre a sub 1 es igual a t. Ahora que a partir de la segunda ecuación, si despejamos a t, tendríamos que y menos y sub 0 entre a sub 2 es igual a t. O sea que este cociente y este otro son iguales. Que es lo que vemos acá. Y como son iguales, si nos olvidamos un momento de este pedacito que viene en la diapositiva y multiplicamos a ambos miembros de la igualdad por a sub 2, tendremos lo que se conoce como ecuación punto pendiente. ¿Ya vieron? Efectivamente, lo que estamos haciendo es denotar por m minúscula a sub 2 entre a sub 1. Y recordemos que m es la pendiente de la recta. La pendiente nos dice la inclinación de la recta en cuestión y pues observemos que está dada en términos de los elementos del vector de dirección. ¿Ya vieron esta relación? Excelente. Pues bueno, ¿qué es lo que nos dice la ecuación punto pendiente? A golpe de vista nos dice un punto por el que pasa la recta y la inclinación de la misma.
O sea, es la versión cartesiana más similar de la ecuación vectorial de la recta en R2, porque la ecuación vectorial de la recta en R2 nos dice también un punto por el cual pasa la recta y la inclinación de la misma, pero a partir de un vector de dirección. Pues bien, de la ecuación punto pendiente obtenemos otra denominada ecuación ordenada al origen. Fíjense bien, aquí tenemos a nuestra ecuación punto pendiente que recién presentábamos en la diapositiva previa y acá lo único que hemos hecho es desarrollar el segundo miembro y despejar a nuestra y. Como x sub 0 y y sub 0, así como m son valores conocidos, acá tenemos al término independiente de esta ecuación lineal, ¿cierto? Así es que si a este término independiente le llamamos b, finalmente tenemos que y es igual a m por x más b. O sea, decíamos la ecuación ordenada al origen de nuestra recta. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esa ecuación? Sí, ya se dieron cuenta, cada ecuación nos va brindando un dato distinto de la recta, una información muy particular. Y en este caso, pues no es la excepción. Esta ecuación nos dice cuál es la inclinación de la recta a través de la pendiente, pero además nos aporta otro dato interesante, que es el punto en el cual la recta intersecta al eje de las ordenadas o, en otras palabras, al eje Y. Esta intersección ocurre en el punto 0, B. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, pues si nosotros hacemos que x sea igual con 0, este término va a desaparecer, ¿sí? Y entonces, en tal caso, y va a ser igual al término independiente, ¿cierto? Que hemos llamado simplemente b. Así que, bueno, esta es la razón por la cual esta ecuación cobra este nombre. Pues ya que estamos enganchados y hablamos de la intersección de una recta con el eje Y, vamos a contemplar una representación como esta, en la que tenemos a una recta L que intersecta no solo al eje de las ordenadas, sino también al eje de las abscisas, es decir, tanto al eje Y como al eje X. Decíamos que el punto de intersección de la recta con el eje Y ocurre en el punto 0, B bajo la notación que hemos empleado y vamos a suponer que este par ordenado corresponde a un puntito P sub 2. ¿Ok? Y vamos a considerar que hay otro par ordenado, digamos A, 0, que corresponde a la intersección de esta recta con el eje de las X. Y bueno, que este par ordenado, A, 0, corresponde a un puntito P sub 1. Así que, bueno, como ustedes recordarán, la pendiente de una recta en R2 se define como este cociente de diferencias y aquí, bueno, tenemos que esta es nuestra x sub
2, está nuestra y sub 2, esta es nuestra x sub 1 y esta otra es nuestra y sub 1. Así que en el numerador tenemos a b menos 0, en tanto que en el denominador tenemos a 0 menos a. O sea que la pendiente de una recta como esta, vaya, que intersecta a ambos ejes, está descrita de este modo. Bueno, pero nos falta una ecuación súper famosa, que es la cartesiana general. Y pues bueno, mostraremos que esta también proviene directamente de un tratamiento vectorial. Fíjense bien, vamos a suponer que tenemos a un vectorcito n con la particularidad de ser ortogonal al vector director de nuestra recta. A tal vectorcito se le conoce como vector normal de L o vector normal a la recta. Así es que, bueno, ojo, como en nuestra recta tenemos a un puntito P sub 0 y a otro punto P que ha sido formado a partir de la ecuación vectorial, pues tenemos que la diferencia P menos P sub 0 va a ser un vectorcito paralelo al vector director A de la recta, ¿cierto? Lo cual ya sabemos puede escribirse como t veces el vector A siendo t un número real. Así es que, fíjense bien, si nosotros tenemos a un vector n ortogonal al vector director A, pues va a resultar que, por supuesto, este vector n va a ser ortogonal también a este otro vector que es t veces a, ¿cierto? De manera que su producto escalar nos devolverá al real 0. A esta ecuación en particular, cabe decir, se le conoce como ecuación vectorial normal. Se le llama así, pues por supuesto, porque echa mano de nuestro vectorcito n, que ya decíamos, se llama vector normal a la recta. ¿Ok? Y pues bueno, a partir de dicha ecuación vectorial normal, al sustituir a n y a p sub 0 y desarrollar, obtenemos lo que se conoce como ecuación cartesiana general. Esta C la sacamos por una simple notación para expresar al término independiente que se obtiene al hacer el respectivo desarrollo. Así que se trata de una ecuación muy, pero muy importante porque a golpe de vista nos dice cuál es el vector ortogonal a la dichosa recta a partir de los coeficientes a mayúscula y b mayúscula.